Bienvenidos a Pedagogía, el punto de encuentro. Hoy vamos a abordar un tema importante, lo que respecta a la comprensión de la lectura y específicamente en el nivel inferencial. ¿Por qué vamos a abordar primero este punto? Porque es uno de los desempeños que ya está dentro del currículo nacional y que los maestros tienen cierta dificultad para poder identificar este tipo de información implícita que se encuentra en el texto. Primero, partir de lo siguiente, ¿no? En todo el proceso de aprendizaje, en todo ese espacio que el maestro va a realizar o ejecutar en la sesión de aprendizaje, debe tener en cuenta lo que ya conocemos nosotros como los saberes previos, ¿no? En la lectura también se da lo mismo, ¿no? Es decir, debo tener un conjunto de conocimientos, lo que se llama la experiencia lectora, ¿no? Esta experiencia lectora viene a ser el conjunto de información que ya poseo y que ya lo tengo, o sea, ya está dentro de mí, ¿no? Es de suma importancia para este proceso de comprensión de lectura inferencial e identificar las preguntas o las probables respuestas que me formulen con respecto al nivel inferencial en la lectura. Se ponen en práctica dos acciones o dos actividades simultáneas, ¿no? Una información que ya la poseo, que ya la tengo como saber previo, y la otra que la voy a ir incorporando. Entonces, cuando esta nueva información ingresa y no encuentra relación porque no la voy entendiendo, no la voy comprendiendo, es porque es muy probable de que no haya este saber previo que yo debo tener, o sea, ese conocimiento de información que me permita anexar o relacionar y de tal forma pueda hacer el seguimiento completo, ¿no? El circuito o la linealidad consecutiva del proceso de la lectura, ¿no? Entonces es más fácil, por ejemplo, cuando yo ya tengo esa información de las palabras que están en el texto. Entonces yo suelo recurrir siempre a un ejemplo clásico, ¿no? Y básico. Ejemplo, tenemos 100 palabras almacenadas aquí en el cerebro, o sea, ya las tenemos su significado, sabemos de su contexto, 100 palabras. Tomo un texto en el cual hay 70 palabras. De estas 100 hay 70, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a leer el texto, obviamente voy a comprender porque incluso tengo 30 palabras que no están registradas aquí y por eso es fácil entender el texto, o sea, no tengo dificultad. Pero el detalle viene cuando es a la inversa, ¿no? Es decir, solamente tengo 70 palabras almacenadas como información no visual y tengo ahora un texto donde hay 100 palabras, es decir, tengo 30 palabras que no las conozco, no sé su significado, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Como no conozco su significado, empiezo a retroceder, a tratar de inferir, ya sea por contexto, ya sea por la raíz, por la nominación de la palabra, o pregunto al compañero de repente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si las siguientes palabras tampoco las conozco, desconozco de su significado? Entonces ahí la dificultad y el problema, ¿no? Entonces, cuán importante es que identifiquemos en el texto que es determinante el bagaje lexical, la experiencia lectora que ya contemos, como los saberes previos que trae consigo el lector. Lo que yo lo denomino, por ejemplo, son las marcas textuales, ¿no? Entonces estas marcas textuales que yo ya las conozco, conozco su significado, entonces va a ser más fácil para mí poder identificar de lo que se pueda tratar, poder inferir de lo que viene a continuación, ¿no? Entonces estos llamados elementos cohesivos, ¿no? Entonces si yo conozco, por ejemplo, que después de 2 puntos es muy probable que haya una enumeración, de manera implícita ya me está dando una información, ¿no? De no conocer estos elementos, estas marcas, estas huellas, ¿no? Estos indicios en un texto me va a dificultar la comprensión de la información o del texto que me está brindando, ¿no? Entonces la lectura es como un caso policial, ¿no? Que el lector experto, si conoce ya, porque ya tiene esa experiencia, rápidamente va a identificar la información que está o que no está, ¿no? O simplemente, como yo les suelo decir, no es una información que está pero no está, ¿no? Es decir, no está de manera explícita, pero de manera implícita a través de los indicios te está mencionando, te está diciendo, ¿no? Como uno de los ejemplos que pone, que recuerde, por ejemplo, el Ministerio de Educación y la Evaluación PISA, que se llevó en el 2009, me parece, habla sobre un asesinato que se comete allí, ¿no? Y en el texto ustedes podrán verificar
que no habla que es un asesinato, ¿no? Pero los indicios, las huellas que me habla de la víctima, me habla del sospechoso, me habla de las huellas, de las marcas que haya dejado esta persona en la colilla del cigarrillo. Entonces, esos indicios me llevan a determinar que se trata de un asesinato o un crimen, ¿no? Luego me habla de que se desarrolla la prueba con un gel especial, ¿no? Y se tiene que pasar por todo un proceso hasta ver el código de barras. No me dice que se está realizando, ejecutando en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Pero yo deduzco, infiero, porque conozco que el gel especial, que el código de barras, ¿no? Que el ADN, la muestra, pues no se va a hacer a la intemperie, ¿no? Se tiene que hacer en un lugar cerrado denominado laboratorio, ¿no? Entonces, esos indicios, estas palabras que el lector ya posee, ya viene con ellas, esa experiencia lectora, va a permitir poder identificar en el texto, ¿no? ¿Y por qué lo denomino como un caso policial, ¿no? Entonces, siempre a los colegas les suelo comentar este ejemplo, ¿no? Un poco para contextualizarlo, ¿no? Sucede que pasó un crimen, ¿no? en cierto lugar, ¿no? Y entonces dan el aviso a la comisaría, ¿no? Para que vayan pues, a ver qué ha sucedido allá, ¿no? Tenemos a un comisario experto que ya lleva 10 años o 15 años trabajando allí, y tenemos a un novato que acaba de venir a hacer sus prácticas allí. Entonces los dos van al lugar de los hechos para ver qué ha sucedido, ¿no? Entonces inmediatamente apenas han ingresado al lugar donde se ha producido, este comisario experto con solo mirar dice, pues este es un crimen pasional, ¿no? Y rápidamente el otro, que es inexperto, diga, pero ¿cómo deduces si ni siquiera has visto completo todo, ¿no? Ingresan ya al lugar específico, ¿no? Al departamento, y con solo mirar este experto dice, pues efectivamente, es un crimen pasional. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que deduces que sea eso? ¿Por qué no puede ser otra opción, ¿no? Entonces finalmente dice, a ver, quiero ver que levanten la sábana, ¿no? Para ver a la víctima, cómo ha fallecido, ¿no? Y da cuenta y dice, efectivamente, no hay lugar a dudas, es un crimen pasional. Entonces, ¿por qué él deduce que ha sido esto, no? Porque todos los indicios que ha podido observar desde el momento que ingresa al lugar de los hechos, que no ha sido forcejeada la puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces es alguien conocido para empezar, ¿no? Cuando ya ingresa al departamento, ve que no hay nada que esté movido, que hayan tratado de llevarse las cosas, ¿no? O esté desordenado, ¿no? Entonces efectivamente alguien vino por algo, nada más, ¿no? Y la forma como esta víctima ha dejado de existir, y la forma como lo han llevado o lo han ejecutado esta acción, pues es determinante para que ella pueda finalmente quedar con esa inferencia, esa deducción de que algo ha sucedido así, de esa manera, ¿no? Entonces podemos ver de que este experto, este conocedor, claro, como ya viene llevando varios años de experiencia, y solamente con los indicios, con las huellas, con lo que él ve, va a deducir. Pues el otro, que no tiene mucha información porque no tiene experiencia, requiere todavía tener más experiencia para poder llegar a deducir, en este caso, este crimen que ha sucedido, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, cuán importante es el conocer la información en el texto, ¿no? Conocer esta experiencia lectora que me va a permitir comprender el texto, ¿no? Vamos a finalizar haciendo hincapié a este punto importante, ¿no? En la lectura se da dos tipos de información. La información no visual es la que la tengo aquí almacenada, que ya con la experiencia la he podido contener, y la otra información visual es la que tengo aquí. Entonces, mientras más información no visual tenga aquí, necesito menos información visual. Pero si aquí tengo menos información no visual, voy a necesitar o requerir más información visual para poder comprender la lectura, ¿no? Eso es lo que hemos visto entonces el día de hoy, un poco las marcas textuales o los indicios que se dan en la comprensión del texto, específicamente en el nivel inferencial. Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima sesión.